Hola gente, en este video vamos a continuar explorando este gran universo de los felinos cósmicos, y para hacerlo en este video voy a estar abordando al gran Claudus, este gran rey que tuvo una vida muy intensa, marcada por la guerra, la traición familiar y la destrucción de su planeta natal. Así que en este video te voy a estar contando la historia completa de este señor de los Thundercats, desde antes que fuese rey hasta sus últimos días. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. Claudus viene de la tribu León. El primer rey de este clan se llamaba Leonel y había sido adoptado por Megatherion, un diente de sable y primer señor de los Thundercats. Lo adoptó como su propio hijo, aún sabiendo que Leonel era hijo de su enemigo. Luego, cuando este rey murió, le sucedió Leonel II, quien fue el que descubrió el ojo de Thondera y también empezó a narrar el libro del augurio. Más tarde lo sucedería otro tonderiano llamado Cougarta, quien era uno de los guerreros más fuertes en toda la historia de los Thundercats. Milenios después, nos encontramos con un joven Claudus frente al gran ojo de Thondera y el libro del augurio, enfrentando las pruebas de ungimiento. Este cachorro había demostrado tener una gran destreza y había probado ser un gran líder, inteligente y fuerte, pero aún le quedaba por enfrentar un último reto, una prueba que no solo sería física, sino que más que nada sería psicológica. Allí demostraría si este Thundercat tenía el temple necesario para ser coronado rey. En ese tiempo, Thondera se balanceaba al borde de una guerra galáctica, pero aunque aquella prueba estaba ligada a aquella guerra, el enemigo al que Claudus debía enfrentar no venía de afuera del planeta, sino de la misma Thondera, específicamente del interior del Consejo, del general corrupto que quería llevarlos de frente a la guerra, pero no para proteger Thondera, sino para su propio provecho. Este enemigo era su mismo padre, aquel que en el pasado había asesinado a su abuelo como parte de su plan. Es de esta manera que Claudus acepta el desafío y se dirige al encuentro con su padre. Horas después, su padre lo recibe orgulloso, creyendo que su hijo respondería a sus órdenes. Este le manifiesta su plan abiertamente y le dice que declararía la guerra a los habitantes de la luna en la mañana siguiente. Atacarían rápida y fuertemente y de esta forma su capital caería en 3 días. Luego el consejo lo instalaría como gobernador y cuando se establecieran y reconstruyeran el territorio, esperaba que su hijo como nuevo señor de los Thundercats lo autorizara. Pero Claudus no estaba allí para aceptar sus órdenes, sino para desafiarlas, para poner fin a sus maléficos planes. Su padre, enfurecido, le explicaba que los thonderianos eran una raza dominante, por lo tanto debían reinar y no debían ser débiles y tontos como lo había sido su abuelo. Así es que este villano se jactaba de haber asesinado a su padre, asumiendo que la corona debía ser suya hace mucho tiempo. Claudus, indignado, le respondía que él no era merecedor de ser un señor. Aquella traición era la prueba de ello. Había una razón por la que lo habían escogido como su sucesor, y aquella noche Claudus estaba listo para demostrarlo. Así que luego de aquellas palabras, el cachorro se lanza contra su padre con la espada del augurio en mano. Un feroz enfrentamiento se lleva a cabo y Claudus despliega toda su destreza, demostrando que superaba ampliamente a su padre, hasta que en un punto logra desarmarlo y lo llama cobarde, y continúa desafiándolo diciéndole que no era digno del título de Thundercat, y mucho menos del manto de señor. Pero su padre toma una daga que tenía guardada en el cinturón y manifestándole a su hijo que siempre había sido una gran decepción, intenta apuñalarlo. Pero Claudus lo superaba ampliamente y logra bloquear aquel ataque con la garra donde guardaba la espada. Luego de esto atraviesa a su padre con la espada del augurio, poniendo fin al vil complot que aquel tonderiano había comenzado. Minutos después, parte de la guardia tonderiana llegan al lugar, pero Claudus les explica que su padre lo había atacado, por lo tanto le había quedado muy en claro que no iba a ser procesado. Pero este asesinato solo dejaría en la mente del león una gran duda, si era mejor que su padre. Un joven Yaga lo animaría diciéndole que no fuese tonto, se había evitado la guerra y a la vez se había llevado a un traidor ante la justicia, y como señor de los Thundercats actuó por el bien de su gente. Pero Claudus aún seguía pensando que la guerra contra Plondar se avecinaba, y no sabía si matando a su padre solo posponía lo inevitable. De alguna manera sabía que su reinado no sería mucho más fácil. Como primer gran adversario, surgió un hechicero que tiempo más tarde se convertiría en el mago más poderoso de Thondera y que atemorizaría a todo el planeta.
Este era el amo de las sombras. Pero Claudus y Yaga lograron detenerlo y desterrarlo al reino de las sombras. Te aseguro, hechicero malvado, que tu reino de terror ha terminado. Yo, Claudus, el señor de los Thundercats, te desapareceré hacia el reino de las sombras. Años después de este enfrentamiento, la guerra contra Plondar se desató. Esta guerra había costado la vida de cientos de Thunderianos y también le había costado la vista a este rey. Pero la victoria fue de los Thundercats. Aquel enfrentamiento fue liderado por Claudus, Yaga y Grun, quien eran los felinos más poderosos y estratégicos de Thundera. Pero luego de la guerra las cosas cambiarían para todos. Claudus se sentiría muy débil para seguir con el manto de señor, por lo que se lo entregaría a su mejor amigo Yaga. Y si bien él no poseía el título de señor, todos los Thunderianos lo respetaban como si también lo fuera. Pasarían milenios antes de que hubiera otra gran amenaza que pusiera en jaque a toda la sociedad. Un día antes de la destrucción de Thundera, los mutantes lograron entrar al palacio y se enfrentaron nuevamente con Claudus. Pero este no era el rey que aquellos habían conocido. Este estaba mucho más viejo y débil. Perdí la vista combatiendo su maligno imperio. ¿Por qué creen que les voy a ayudar ahora? No puedes ver, pero sí puedes sentir. Reptilio y Buitro precisaban los planos de un robot letal al que llamaban Exterminador. Esta era una pieza clave con la que los mutantes sabían que podían destruir finalmente a los felinos. Y aunque Claudus se opuso, lograron obtenerlos y muchos años después terminaron de construir al Exterminador, ya en el tercer planeta. Esto lo conocemos en el episodio titulado Regreso a Thundera, cuando Leono viaja al pasado y en esta ocasión logra detener a los mutantes antes que le hicieran daño a su padre. Por lo tanto, en aquella realidad Leono logró impedir que los mutantes se salieran con la suya. Pero si en el presente ya tenían los planos, significa que los mutantes seguramente agredieron a Claudus o lo torturaron hasta que les entregó los planos. Dicho sea de paso, les recomiendo ver este episodio ya que es uno muy bueno no solo por el nivel de acción que tiene, sino que también es bastante emotivo. Volvemos a ver a Leono encontrarse con su padre y encima este no lo reconoce, ya que Leono era ciego y cuando toca su rostro, obviamente Leono estaba mucho más grande. Y el Leono de aquel tiempo era aún un cachorro. Te doy las gracias por tu ayuda. Ojalá mi hijo Leono crezca tan valiente y noble como tú y haga perdurar el lema sagrado de Thundera: justicia, verdad, honor, lealtad. Luego de perder los planos, llegó el día que Thundera murió. Aquel era un día como cualquier otro. Muchos ignoraban lo que iba a ocurrir. Pero Claudus, si bien no conocía la causa de esta destrucción, sabía lo que tenía que hacer. Junto a Yaga planearon la evacuación global, aunque bien sabían que era algo imposible por el lapso de tiempo tan corto. Yaga sabía que no pasarían de esa noche, sabía que tenía que sacar a tantos Thundercats como pudieran antes de que fuese demasiado tarde. Por lo tanto, eligió a Pantro y a Tigro para que guiaran la primera oleada de salida y llevaran a Claudus y a los otros a salvo. Pero Claudus no lo permitiría. Allí aquel viejo amigo le explicó a Yaga la razón por la que lo había elegido como señor de los Thundercats. El riesgo de perder a su sucesor en aquella hora tan trágica era demasiado grande. Claudus le suplicó a Yaga que necesitaba que cuidara de su hijo y garantizara una siguiente generación de los Thundercats. Por lo tanto, con un nudo en la garganta, Yaga aceptó. Entonces Claudus se quedaría a guiar la primera oleada y con suerte se les uniría luego. Él abordaría una cápsula de gravedad que tenía escondida cerca del cubil felino. Minutos más tarde, la corteza de Thundera se empezó a abrir y Yaga emprendió el viaje con el resto de los Thundercats. Pero cuando Claudus se dirigía a abordar su cápsula, el amo de las sombras volvió a aparecer y lo capturó y lo tomó como su prisionero. Este hechicero que había sido desterrado había pasado aquellos años recuperando sus fuerzas y construyendo su fortaleza. Finalmente, con la destrucción de Thundera y los violentos giros del planeta originados por el eclipse lunar, abrieron un pequeño orificio desde aquel lugar donde permanecía encerrado hasta Thundera. Así es que utilizando sus poderes, el amo de las sombras logró escapar. Varios años después, este villano se presenta ante Leono y lo hace ver mediante una pesadilla que su padre aún se encontraba vivo y que era su prisionero. Entonces el felino se despierta exaltado y Yaga se hace presente y le cuenta que aquella visión no era un simple sueño.
De esta manera, Leono utilizó el Ojo de Thondera para proyectarse hacia el libro del augurio y de esta forma ir al reino de las sombras al rescate de su padre. Minutos después, Leono llega a la fortaleza del Amo de las Sombras y le propone al hechicero intercambiar el lugar de su padre. Pero el brujo no quería con vida a ninguno, por lo que empieza a invocar diversas criaturas para que lo eliminaran. ¡Ven, Thundercat! ¡Acude a tu fin! ¿Qué sucede por Thondera? Resiste, Leono, hijo mío, no te rindas. Claudus, padre mío, estoy muy débil. Claudus, desde su estado congelado, logra comunicarse con Leono telepáticamente y le pide a su hijo que rompiese el cristal para que éste lo ayudara. Pero Leono no logra hacerlo y el Amo de las Sombras casi se sale con la suya. Pero Munra, quien odiaba a este brujo, ya que temía que este hechicero le pudiera quitar su lugar, ayuda al felino a recuperar la espada del augurio y así también sus fuerzas. Luego, Leono logra liberar a su padre y combinando sus poderes, derrota nuevamente al Amo de las Sombras. ¡No, de nuevo, no! Pero cuando ambos intentan escapar de esta fortaleza, Claudus se despide de Leono y decide quedarse en el plano astral junto a Yaga. Este asume que su tiempo había pasado, y aunque Leono quería llevárselo junto a él, Claudus le explica que las cosas así debían de ser, y que se sentía orgulloso del hijo que tenía. ¡Padre, espera! No, hijo mío, así debe ser. Adiós, Leono, señor de los Thundercats. Lograste que tu padre se sintiera orgulloso. Esta fue la última aparición de este gran rey. Luego de ser liberado, acepta la muerte como parte natural de la vida y se dispone a seguir su camino, pero ahora como un espíritu, de la misma forma que lo hacía Yaga. Y de esta forma, amigos, llegamos al final del video, con este recorrido por la vida de Claudus, una vida bastante interesante y que lamentablemente no se abordó mucho ni en la serie ni en los cómics. Ahora, ¿qué sería algo épico de ver a detalle? En primer lugar, la guerra contra Plondar y así ver cómo perdió la vista Claudus y también verlo pelear junto a Yaga y a Grun. También, ¿por qué no pensar que el Amo de las Sombras colaboró en aquella guerra como aliado de los mutantes? Por lo tanto, imagínense una película o un cómic de varias partes como el crossover de He-Man y los Thundercats abordando esta gran guerra. Sería algo glorioso. Otra cosa que sería interesante conocer sería todo el linaje de Claudus hasta llegar a él, cómo fue que el llamado Rey Místico encontró el Ojo de Thondera. Y por último, en esta historia de vida descubrimos un detalle muy interesante que se vio en los cómics, y esto es cuando Claudus está pasando sus pruebas para convertirse en el Señor de los Thundercats. El que le propone el último desafío de enfrentar a su padre es el mismo Ojo de Thondera combinado con el libro del augurio. Por lo tanto, sabemos que el felino del Ojo de Thondera es un ser viviente. Tal vez sea el primer Thundercat, Megatherion o Lionel, no lo sabemos con exactitud, pero sin lugar a dudas quedan muchas preguntas muy interesantes. Pero bueno, gente, llegamos al final del video. Ahora me gustaría que me dijesen ustedes qué les pareció esta historia de este gran señor de los Thundercats. Y si les gustó el video, no se olviden de dejar su like, que me dan una mano gigante para que el canal siga creciendo. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chau. Te honraré siempre, padre.